si quiere ella, si el gobierno quiere reposicionarse ante la opinión pública, yo creo que está en manos de la presidenta de la República. En principio, remover al primer ministro, remover al ministro del Interior. Que no sé hasta cuándo vamos a tolerar. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro. Estamos en Exitosa, la voz que integra al Perú, 95.5 de la FM en Lima, canal 34 de Movistar. Y lo que ha estado ocurriendo es que es sorprendente. Cada semana pasa algo sorprendente. Está Rodolfo Reina, que es constitucionalista, experto además en temas parlamentarios. Y tenemos tela para cortar, como se dice, ¿no? Bienvenido. Gracias, Nicolás, y saludos a todos amigos de Exitosa. Yo no sé por dónde empezar. Empecemos por el tema de la pena de muerte. ¿No es cierto? Es un tema complejo porque la Constitución dice que el referéndum, por ejemplo, no puede realizarse en temas de derechos humanos. Entonces, si quieres aplicar la pena de muerte, no tienes que hacer una, tienes que hacer dos reformas constitucionales, una antes que la otra. O sea, primero hay que cambiar este asunto de qué es sometible y qué no a referéndum, ¿no? Claro que sí. En principio creo que, déjame hacer una apreciación general, me parece reprochable que el gobierno utilice el drama de las víctimas, de las familiares de las víctimas, de graves delitos en agravio de los menores de edad, como puede ser violación, asesinato, etcétera, para un poco lanzar un globo de ensayo que no va a tener un efecto inmediato en la política de lucha contra la inseguridad ciudadana. Creo que desde el punto de vista es reprochable políticamente que se utilice el drama de las víctimas y los familiares de las víctimas para querer aprovecharse políticamente. Yo creo que en este tema, más que todo, buscan dos objetivos. En primer lugar, un reposicionamiento ante la opinión pública. Un reposicionamiento que se ve, recuerdo las últimas encuestas de Ipsos, la presidenta de la República, el presidente del Consejo de Ministros y el ministro del Interior tienen solamente 4% de aprobación. Inclusive la presidenta de la República durante los últimos 12 meses ha tenido un solo dígito de aprobación, lo cual no ha ocurrido en los últimos 30 años en el país. Entonces yo creo que están utilizando este drama y el tema tan sensible para la población para reposicionarse políticamente. Entonces, por un lado. Y en segundo lugar, creo que también lo que busca este globo de ensayo de plantear o poner en la agenda política el tema de la pena de muerte es sin duda que lo que se busca es un poco poner a discusión la eventual denuncia de la Convención Interamericana de Derechos Humanos para salirnos del sistema interamericano de derechos humanos, porque recordemos que hay un sector político en el país que está cuestionando, digamos, fundamentalmente los supuestos excesos de las funciones de supervisión de la Corte Interamericana, que no cierra los casos y que de alguna manera entiende que está invadiendo la soberanía peruana. Entonces yo creo que esos son los dos temas que están detrás en realidad del tema de lanzar la pena de muerte. Por un lado, reposicionarse políticamente y en segundo lugar, ver la posibilidad de que, digamos, la posibilidad de una denuncia de la Convención Interamericana de Derechos Humanos tenga una movilización social y política a partir de la pena de muerte. Yo creo que esos son los grandes temas, ¿no? Claro, ahora, el asunto es que resulta engañoso desde el punto de vista práctico, porque pongamos de lado no solo la discusión moral que se pueda plantear sobre la pena de muerte, ni siquiera la discusión sobre la eficacia real de la aplicación de una pena como la capital para disuadir a los delincuentes, ¿no? Es decir, que si tú aplicas la pena de muerte vas a tener menos delitos, eso es bastante discutible, sino planteemos el asunto simplemente práctico. Para poder aplicar la pena de muerte en el Perú, tienes que hacer una primera modificación constitucional, que es introducir la posibilidad de que se haga un referéndum o que se... ¿No es cierto? Porque eso no está permitido constitucionalmente. De ahí tienes que hacer una segunda modificación constitucional ampliando las causales para la pena de muerte. Y de ahí tienes que ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a denunciar nuestra participación en el Pacto de San José para retirarnos. Todo eso es un proceso que puede tomar años. Así es. Inclusive va a terminar el gobierno y no se va a poder... Y falta un paso, ¿no? O sea, por un lado está la denuncia ante la Corte Interamericana que permita habilitar e incorporar nuevos supuestos para la aplicación de la pena de muerte,
En segundo lugar, como tú bien has dicho, la reforma constitucional del artículo 140 para poder ampliar nuevos supuestos de la aplicación de la pena de muerte. En tercer lugar, si hace bien una reforma constitucional, hay que también reformar el artículo 32 de la Constitución Política a efectos de poder incorporar la posibilidad de someter este tipo de reformas constitucionales. Y finalmente también incorporar a la legislación penal la pena de muerte para otros supuestos distintos a lo que está previsto en la Constitución. Y eso, sin lugar a duda, va a terminar el mandato de la presidenta Dina Boluarte y no se va a poder implementar. Y adicionalmente a esto, inclusive nosotros, si pongamos en el escenario de que ya se incorpore en la legislación penal esta pena de muerte, no se va a aplicar a los 11.300 personas que están recluidas en los establecimientos penitenciarios en calidad de procesados o condenados por delito de violación de menores de edad. ¿11.000 hay? Sí, 11.320, según las cifras del INPE. Y que porque esto va a aplicarse hacia el futuro. Entonces, la primera condena que podríamos tener de pena de muerte van a pasar muchos años. Entonces, por eso yo digo que es reprochable que el gobierno pretenda utilizar la pena de muerte cuando esta no va a ser una medida inmediata y eficaz para la lucha de inseguridad ciudadana. Si el gobierno quiere reposicionarse ante la opinión pública, yo creo que está en manos de la presidenta de la República. En principio, remover al primer ministro, remover al ministro del Interior, que dicho sea de paso, en la última encuesta de Ipsos, el 80% de la población quiere que se vaya del cargo. Entonces yo creo que está en manos de la presidenta de la República el volverse a ganar la confianza de la ciudadanía en temas de política de seguridad ciudadana, oxigenando el gabinete y no utilizando estos globos de ensayos y esta suerte de asambleas ciudadanas donde obviamente se va a escuchar y se va a aprovechar la sensibilidad que tiene la población respecto a este tema que obviamente conmueve a toda la ciudadanía, que es estos delitos graves en agravios de los menores de edad. Entonces yo creo que utilizar estas asambleas ciudadanas, que más que todo, más que un efecto jurídico, porque recordemos que si bien es cierto la Constitución prevé en el artículo 31 la posibilidad de mecanismos de participación directa, estas están reguladas por la Ley de Participación y Control Ciudadano. No, claro, pero además han establecido una serie de restricciones para la realización de referéndums, cuando el referéndum se refiere a temas directamente de voluntad popular o de la posibilidad de que la voluntad popular decida corregir sus propias decisiones. Por ejemplo, en el caso de la elección, ¿no es cierto? Es decir, ¿qué pasaría, pregunto yo, si le preguntamos a la gente en un referéndum si quieren que Dina Boluarte siga siendo presidenta? ¿Qué cree que va a pasar el señor ministro Arana si le hacemos esa pregunta a la gente? Por eso yo le digo, ¿quieren ponerse democráticos de pronto? Bueno, pongámonos pues democráticos. O cuando yo planteo la pregunta, ¿cree usted que debería aplicarse la pena de muerte a los políticos corruptos, a los que nos han robado? Es decir, y tal vez estableciendo límites a aquellos robos que hayan afectado de una manera extraordinariamente grave la vida de las personas, el acceso a servicios básicos como la salud, la educación, ¿no es cierto? Claro, que si eres, digamos, consistente, la conclusión es que has dañado a millones de personas. O sea, ¿por qué no le preguntamos eso a la gente? ¿Y qué respuesta cree la gente del gobierno que tendría? Bueno, yo creo que el gobierno está actuando en ese punto de vista bastante irresponsable, ¿no? Creo yo que se puede abrir una puerta inmensa de temas que podrían someterse a consulta popular y al último va a ocurrir un desborde, ¿no es cierto? Yo creo que el gobierno no actúa responsablemente en este tema. En este tema nosotros sabemos que el tema de la política de inseguridad ciudadana pasa pues por otro tipo de medidas y no estas medidas que no van a ser inmediatas porque requieren una serie de pasos que inclusive va a terminar este gobierno y no van a poder ser implementadas. Yo creo que deberíamos llamar a la reflexión porque está actuando de manera irresponsable el gobierno en este aspecto. Vamos a escuchar lo que exactamente dijo el ministro Arana el día de ayer, el ministro de Justicia. Adelante, por favor. Es más, en el procedimiento regular, aprovechamiento político, ni tiene como propósito ocultar o, como se ha señalado, poner una cortina de humo frente a algunos hechos en los cuales aparentemente se podría decir que existen casos en que el Ejecutivo se tiene que responder. Nada más alejado de la verdad. Esta propuesta que la señora presidenta ha señalado y que el Ejecutivo lo asume y desde el Ministerio de Justicia lo vamos a implementar es una propuesta seria,
vamos a someter a consideración de la ciudadanía a nivel nacional esta consulta para que se examine si en estos casos corresponde o no corresponde la pena de muerte. Es más, en el procedimiento regular no necesariamente existe la posibilidad de un referéndum. No estamos hablando en estos momentos, y es muy pronto de hablar de un referéndum, porque no tenemos todavía el resultado de lo que la ciudadanía y la población va a presentar o va a considerar. El mecanismo usual o regular puede implicar incluso que se pueda hacer una denuncia directamente por el Ejecutivo y que ésta sea vista por el Congreso de la República. No necesita un referéndum. Bueno, eso es lo que dijo ayer. Sí, bueno, sí, yo creo que no tiene el gobierno y el ministro de Justicia en específico no tiene claro ni siquiera el procedimiento que va a seguir para esto. Sin duda, como dije, para poder nosotros ampliar los supuestos de la pena de muerte, sin duda hay que hacer una denuncia a la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que la ha mencionado él y que es facultad de la Presidenta de la República. Pero también está en paralelo con el objetivo político de reposicionarse ante la opinión pública, el querer sensibilizar a la población con un tema que obviamente todos estamos sensibilizados. Y para esto está tratando de implementar una suerte de asambleas ciudadanas que serán a nivel local y regional. Pero que no están contempladas en la ley. Así es. No están... O sea, ¿quién va a determinar la agenda? ¿Quiénes van a participar en esas asambleas? Es Claro, decir, yo como te mencioné al inicio, esta suerte de asambleas ciudadanas son más que todo, tienen un efecto político que jurídico, porque como también mencioné, la participación política de la población en asuntos de interés público está regulada por la Ley de Participación y Control Ciudadano y no está previsto estas asambleas ciudadanas. Recordemos que las consultas populares, etcétera, tienen requisitos y procedimientos establecidos. Lo que están haciendo ellos es buscar una movilización política y social respecto a un tema muy sensible para la población y poder reposicionarse políticamente. Ese es el afán primero. Y segundo, la posibilidad de tener un respaldo social para un eventual apartamiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. tenemos que ir a la pausa. Te rogaría que te quedes con nosotros, por favor, unos minutos, porque han pasado más cosas. Todos los días pasan cosas acá. No, más modificaciones que son trascendentes a la ley. De eso también quisiéramos hablar, esta vez por parte del Congreso. Vamos a estar también en nuestra próxima secuencia con Milagros Samillán, hermana del médico Marco Antonio Samillán, que como ustedes recordarán murió en las protestas en Puno cuando no le tiraba piedras a nadie, no agredía a nadie, estaba ayudando a gente que había sido golpeada o herida y en ese contexto fue asesinado porque lo que ocurrió ahí fue un asesinato. Estamos en Exitosa, la voz que integra el Perú, 95.5 de la FM en Lima, canal 34 de Movistar. Soy Nicolás Lúcaro, esto es Hablemos Claro. El constitucionalista y experto en temas parlamentarios, Rodolfo Reina, está con nosotros. Y hemos estado conversando antes de la pausa de este tema de la pena de muerte. Es decir, como un as bajo la manga, una presidenta que se derrumba en popularidad, un ejecutivo al que no quiere nadie. Exitosa. En un contexto de total descrédito de la clase política, pretende desviar la atención y decir pena de muerte para los violadores, recogiendo, como tú dices, Rodolfo, un sentimiento legítimo de la gente, tratando de aprovecharse de esa legítima indignación que hay en este momento en el país, ¿no es cierto? Pero están proponiendo hacer asambleas por todo el país que terminen en un referéndum donde se sometería a consulta el tema de la pena de muerte. Yo te soy sincero, Rodolfo, ¿tú crees que el gobierno tiene alguna capacidad de convocar asambleas donde la gente no introduzca la agenda de que se vayan todos o expresar ese descontento que hay contra los políticos, que podría incluso plantearse, ¿quieren pena de muerte? Bueno, que también sea contra los políticos. Sí, yo creo que... Están jugando con fuego. Están jugando con fuego, porque yo creo que lo que hemos notado con esta crisis de legitimidad que tiene el gobierno es que estamos en una olla de presión. Y este mecanismo de asambleas ciudadanas para tocar el tema de la pena de muerte o diálogos con la población sobre la pena de muerte, que como que dije anteriormente es más político que jurídico, puede abrir esta olla de presión y plantearse otros temas, como la salida misma de la presidenta Boluarte. Recordemos que ahora hay una suerte de exacerbación y violencia política. La presidenta Dina Boluarte no ha podido ir a Ayacucho. Recordemos que en Ayacucho
un grupo de mujeres fue jalada de los cabellos. Entonces, hay toda una exacerbación que yo creo que el gobierno debería medir con cuidado, abrir esta olla de presión que puede afectar a la estabilidad del gobierno mismo, ¿no? El propio gobierno le puede explotar en la cara, ¿no? Ahora, dejemos el tema por ahora ahí. Yo estaba, porque en el tema de la pena de muerte y lo vamos a discutir, discutámoslo con seriedad, ¿no es cierto? Y hay varias preguntas con respecto a esto, no solo todos los procedimientos legales que hay que seguir hasta que algún día se pueda aplicar, no solamente está en discusión los delitos por los que podría aplicarse la pena de muerte. En este momento es traición a la patria en tiempo de guerra y terrorismo que está en el aire, ¿no es cierto? Porque eso todavía no ha ocurrido en el Perú y ha habido objeciones y hay toda una discusión sobre la aplicación o no. Pero al final la gran interrogante o las grandes interrogantes son dos. ¿Qué pasa si te equivocas en una sentencia, que eso ha ocurrido? Y en segundo lugar, ¿cuán eficiente es realmente la pena de muerte para disuadir a los delincuentes? Es decir, si la aplicación de la pena de muerte baja los índices del tipo de delito que quieres afectar. Y yo tengo un caso cuando yo estaba en la revista dominical se hizo un reportaje, muy buen reportaje, en base al testimonio del doctor Maurtua, que es la leyenda de la medicina legal en el Perú, y que él llegó a la conclusión de que el incidente, para los que no lo conocen, es en Miraflores, un niño encontró muerto en el barranco en ese momento, en la bajada Armendáriz. En esa zona vivía un vagabundo, ¿no es cierto? Que era el señor Jorge Villanueva Torres. El país entero se indignó por este asesinato, eran primeras planas, noticieros todos los días, las radios, era la indignación nacional por castigar, y el monstruo Armendáriz era lo más fácil, que es el nombre que se le puso. El señor terminó fusilado, pero según el reporte que hizo el doctor Maurtua, finalmente revisando la documentación, primero, el niño no había sido violado, y en ese momento se hablaba de una violación, y segundo, todos los indicios es que había sido víctima de un atropello. Es decir, algún desalmado o desalmada atropelló a esta criatura y lanzó al cuerpo al barranco para librarse de la responsabilidad. Es decir, no había ocurrido violación, no había sido asesinado como se suponía que había sido asesinado, y habíamos fusilado a un inocente, pero ya no había arreglo. Villanueva está muerto, ¿no? ¿De qué sirvió la verdad después? De nada, ¿no? Claro, obviamente, de aplicarse la pena de muerte, digamos, en el derecho penal existe el recurso extraordinario de revisión cuando encuentras nuevas pruebas que puedan desvirtuar las imputaciones a la condena que se hizo. Obviamente, en una persona que ya se le ejecuta la pena de muerte, ya estos recursos de revisión no tendrían la eficacia que tendrían si estuviera en prisión y en vida, ¿no? Entonces yo creo que, y por otro lado, como tú dices, no hay una evidencia empírica que la pena de muerte haya sido una medida de prevención de la comisión de nuevos delitos, ¿no? Inclusive el hecho mismo de este populismo penal que existe en el país de incrementar las penas como una forma de persuadir a la reiterancia de esas conductas, al último tampoco... El caso de las motos es un ejemplo clarísimo. O sea, cadena perpetua para los que con violencia roben en moto y produzcan daño o la muerte a una persona. ¿Cuántas celulares se han... es el caso de robo de celulares, ¿no? Uh-huh. ¿Cuántos celulares menos se están robando a partir de esta ley? Igual o más que el año pasado. O sea, no sirvió para nada. Ahora, yo quiero aprovechar que estás acá, Rodolfo, para un tema, que es el tema del presupuesto del Congreso de la República. Acaban de aprobarse un presupuesto, porque ya salió la ley, que supera los 1.400 millones de soles para un Congreso que tiene 130 parlamentarios. O sea, estamos hablando de ¿cuánto? 20 millones, 21 millones de soles por congresista al año, es lo que estamos gastando. Así es, o sea, efectivamente, como tú has dicho, y hay que mencionar lo siguiente, ¿no? Dentro del procedimiento para aprobar el presupuesto, el Ejecutivo plantea un proyecto de ley de presupuesto y obviamente, como a todas las entidades públicas, le asigna un presupuesto en base a una racionalidad técnica que ellos tienen. La propuesta del Ejecutivo era de 846 millones de soles. Y sin embargo, dentro de este marco de la autonomía que la tiene el Congreso de la República, se ha incrementado a 1.412 millones de soles. Y
esto respecto al presupuesto, el presupuesto de 2025, que sería de 1.412 millones, respecto al presupuesto actual, implica un incremento de 328 millones de soles. Y respecto al presupuesto del año 2021, que es el presupuesto que recibió esta gestión parlamentaria, es de más de 700 millones de soles. Entonces, vemos que no hay una racionalidad y eso implica mejorar la forma de cómo se aprueba el presupuesto de la República, ¿no es cierto? Y de esos 1.412 millones de soles, 923 millones de soles van a planilla, ¿no? E inclusive, como ya es usual, en las disposiciones complementarias y finales de la ley de presupuesto, en el contexto del debate y el proceso deliberativo de la ley de presupuesto, el Congreso establece normas de excepción y ha incorporado una disposición donde están exonerándose de normas de austeridad en materia de personal, vale decir, van a poder contratar, van a poder nombrar, van a aumentar sueldos, se están incluyendo, inclusive exceptuando del límite máximo de los topes de los altos funcionarios, se están también incorporando medidas para mejorar la infraestructura con miras al Congreso bicameral, con normas especiales, etcétera. Entonces yo creo que todo eso, y obviamente también se están dando el marco legal para poder asegurarse créditos suplementarios para el próximo año. Es decir, que 1.400 no es el tope, eso va a crecer porque van a descubrir necesidades, que pobrecitos los congresistas de repente el próximo año, como empieza el año escolar, van a necesitar un bono, es decir, porque ya ha pasado. Exitosa. Ahora, pero yo quiero que seamos conscientes de eso, son 130 congresistas y nos cuesta 1.400 millones, es decir, 20 millones de soles por congresista. Y además los empleados, son 3.600 más los jubilados, pero digamos en empleados activos, te sale más o menos ¿cuánto? 26 trabajadores por congresista. O sea, tienen una corte. Claro, y si nosotros proyectamos esa ratio cuando ya se ha aprobado que sean 190, estamos hablando de que se va a llegar cerca a 5.000 trabajadores, ¿no? Que se incrementaría la planilla del Congreso a 5.000 trabajadores. Y si aplicamos esa ratio a 237, que era la propuesta inicial que sería aplicable para la siguiente elección, estamos hablando de cerca de 6.000 trabajadores. Entonces yo creo que es importante... O sea, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener el doble de trabajadores y el doble de presupuesto, por lo tanto, ¿no? Porque si la mayor parte del presupuesto de los 1.400 millones, 900 son para personal, vamos a tener 1.800 millones de soles solo para personal del Parlamento entre la Cámara de Diputados y Senadores. Lo que pasa es que en la ley de reforma constitucional se ha puesto un tope presupuestal que equivale al 0.6 del presupuesto nacional. Eso más o menos en el presupuesto, en base al presupuesto del 2015 equivale más o menos a 1.500 millones. Supuestamente sería el tope. Lo que pasa es que la reforma va de implementación. Ahora, conociendo los congresistas, van a interpretar de otra manera para poder subir el presupuesto, ¿no? Y aquí lo que hay un tema de fondo, ¿no? Si bien es cierto, el Congreso tiene una autonomía, y una autonomía que tiene una justificación constitucional, porque la función principal del Congreso es controlar al poder, controlar al gobierno. Entonces no puede estar sometido, obviamente, a los límites del Ministerio de Economía, pero sin embargo esa autonomía no debe ser usada racionalmente, porque recordemos que las decisiones administrativas, hacer un foro político, erosionan su legitimidad. Entonces yo creo que una reforma importante es que el proceso deliberativo de la aprobación del presupuesto del Congreso sea más transparente e inclusive, como han recomendado varios también, el poder recibir informes técnicos del Ministerio de Economía, la Contraloría General de la República, sobre estos incrementos que van desde la propuesta del Ejecutivo de 846 a 1.412. El por qué racionalmente se justifica, para efectos que la opinión pública pueda tener una posición crítica y de repente hacer una reflexión en el Parlamento para tener una política de austeridad, porque lamentablemente hoy es visto el Parlamento como una agencia de empleos, como dices tú, o una agencia de viajes. Hay países escandinavos donde el Congreso tiene un hotel, una especie de hotel donde los congresistas que viven en el interior vienen y eso baja los costos, donde no es que todo el mundo tiene a su disposición vehículos, no todo el mundo tiene seguros privados pagados por el Congreso, ¿no es cierto? Los asistentes y asesores será pues 1, 2, cuanto mucho por persona, cuanto mucho, porque los asesores son para las comisiones y para las bancadas, no para cada uno de los congresistas, porque terminas teniendo asesores como congresista, asesores como presidente de la comisión, o sea, y empiezas sí, es cierto, ¿no? Lo que debería primar
era fundamentalmente el personal del servicio parlamentario que debe ingresar por concurso público, ¿no es cierto? Lamentablemente, esto que es una regla general de la administración pública en el Congreso es la excepción, no es así. Ahí la mayoría ha ingresado por la confianza política y con el discurso de tiempo y la autonomía que tiene el Congreso, al último terminan siendo nombrados y personal estable, porque en la regla general no es el concurso público. E inclusive deberíamos, como dices tú, ir disminuyendo los personales de confianza. ¿Por qué? Porque el personal de confianza es el contexto adecuado para lo que se llama los mochasueldos, porque en la medida que los personal de confianza depende de la única y exclusiva voluntad del congresista, entonces son sometidos a presiones para que sean recortados sus sueldos. Y si te das cuenta, este es el ambiente favorable para que se dé esa práctica ilegal de parte de los congresistas. Entonces debería fortalecerse. E inclusive ya hay un acuerdo de mesa directiva donde se está anunciando un concurso para nombrar personal. Y ese concurso, lamentablemente, se está optando por un concurso cerrado, no un concurso público. Vale decir que van a ser nombrados aquellos que pertenecen al servicio parlamentario o pertenecen a la organización política, a la organización parlamentaria, vale decir aquellos que tienen algún tipo de vinculación con los grupos políticos en el Parlamento. Rodolfo, muchas gracias por estar con nosotros. Rodolfo Reina, constitucionalista, experto en temas parlamentarios, ha estado con nosotros. Gracias, Nicolás, y siempre a tu disposición.